imágenes yo lo voy a sacar del curso. Yo no voy a trabajar con fantasmagóricos. Qué va. Son un montón en físico-química. ¿Qué ha pasado? Se han venido todos los de la carrera aquí a pasar físico-química. Buen día, Inge. Estoy desde las 5 de la mañana admitiendo y siguen solicitando. Son hartos, ¿no? Janet Calcina. Morató. Aquí estoy, Inge, buen día. No hay imagen de vos, así que no te extrañes si te saco del curso. Inge, no puedo configurar, es que más antes de Ya configurar, no, tengo que no formatear. ya no hay cuento eso. Ustedes tienen mejores celulares que el mío, inclusive, y todavía vienen con su cuentito. Inge, ahorita lo estoy configurando. Espera un ratito, porfa. Marino Subelsa. Diego Flores. Delcy Castro. Gustavo Adolfo. Nicole. Hola, Nicole Arauz. Buen día, Inge. ¿No has aprobado ya físico-química vos? No, Inge, lo dejé en mesa. Todos parece que han dejado en mesa, ¿no? Por eso son como 50.000. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué están arrastrando físico-química? Janet Calcina, ¿no hay? Si no tienen cámara, por lo menos pongan pues su foto de perfil. No se han prendido su celular y se han puesto a dormir de nuevo. Me duermo. Listo. ¿Qué me importa? Diego Flores. No hay Diego Flores. Karina Ríos. Teresa Garnica, no hay tampoco. Inge Diego Flores está, Inge, pero está con baja señal.
Gracias, Miguel. Bueno, ya hemos esperado 5 minutos, como habíamos quedado. Ingresamos a nuestra clase de físico-química, repasando lo que es el tema de las propiedades de los gases, conjuntamente su estructura gaseosa, su estructura molecular que corresponde justamente al estudio del comportamiento de los gases. En primera instancia, lógicamente, es analizar el comportamiento de los gases ideales y todas las leyes que lo gobiernan, porque a partir de las mismas y de la teoría cinética, pues podemos analizar, podemos comparar el comportamiento que se realiza en la vida real de todos los gases, no solamente aquellos gases que los tenemos solos en un determinado envase, sino que generalmente cuando trabajamos con mezclas de gases, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el comportamiento de los mismos en función a sus variables de estado? ¿Cuáles son las variables de estado, jóvenes? La temperatura, la presión, los moles. La temperatura, ¿qué más? Las presiones. La temperatura, las presiones, ¿qué más? El mol, la más. El volumen, ¿qué más? La masa. Más o el número de moles, ¿no? Esas son las variables de estado. ¿Por qué las denominamos variables de estado? Porque con ella se puede cambiar de una sustancia a otro estado la sustancia. ¿Cómo es? ¿Por qué será una variable de estado? ¿Por qué lo llamamos variables de estado? ¿Mm? Vamos, participen, chicos. Dejen de dormir. Porque según estas variables se puede definir el estado de un gas. ¿Cuál será el estado de un gas? O el estado de la materia.
gaseoso, líquido y sólido. Con ¿Mm? esas variables se puede convertir el estado gaseoso al estado sólido. Al revés. Son variables de estado porque justamente su variación, su fluctuación, hace de que nosotros podamos definir el estado de agregación de la materia. ¿Y cuáles son los estados de agregación de la materia? Pues el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, ¿no es? Por eso Coloidal son, también. ¿perdón? Tal vez coloidal también entre. No le escucho. El estado coloidal, si no me equivoco, también existe. No se le entiende lo que está entrecortado. 4, lo que eran gas, líquido, sólido y plasma o coloidal, si mal no me equivoco. Bueno, los otros estados, que es el estado plasmático, el estado condensado de Einstein-Boschet, son otros estados que no los analizamos en nuestro estudio, solamente los tenemos como conocimiento general porque en base al avance científico, tecnológico, pues hoy en día se han localizado, se han determinado 2 estados más de agregación o 2 estados de la materia, pero fundamentalmente se trabaja sobre 3 estados, que son los 3 estados de agregación de la materia, que es el estado líquido, sólido y gaseoso. Los otros son estados ionizados, donde ya se trabaja mucho más al interior de la estructura atómica prácticamente, ¿no? Trabaja a través de lo que es el comportamiento de los electrones, el desdoblamiento, la rotura, etc. Pero en nuestro campo laboral, hasta donde nosotros podemos ampliar el conocimiento en la aplicación, está pues el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Todavía no ha llegado la tecnología de diversificación industrial para que se pueda trabajar desde el punto de vista del condensado de Einstein-Boschet y del estado plasmático. Si ustedes van a una industria, a ver, díganme en cuál de las industrias van a estar trabajando con estado plasmático. Entonces, por eso es de que generalmente lo que se está trabajando es justamente, ahora lógicamente que ya si hay alguien que en algún momento va a hacer algún curso de especialización, algún trabajo especial muy específico dentro del campo laboral en otro país donde realmente se esté trabajando con estos estados, lógicamente pues tendría que ampliar su conocimiento. Así como nosotros ampliamos el conocimiento cuando nosotros vamos a trabajar a una industria, ¿no? No crean que lo que nosotros llevamos aquí en las aulas universitarias es todo, ya es lo último en cuanto a lo que debemos conocer, no es así, ¿no? Prácticamente es el comienzo de un gran bagaje de conocimiento que nosotros todavía nos falta adquirir, y eso la única forma de adquirirlo es en el campo laboral, ¿no? En el campo laboral es donde nosotros desarrollamos ya mucho más el conocimiento, porque en base a las herramientas que tenemos teóricas de los principios básicos que estudiamos en los 3 estados de agregación de la materia, pues allá ya comparamos con actividades reales, con situaciones reales que lógicamente son muy distintas a las que nosotros planteamos, y el comportamiento también es muy distinto por más que estemos trabajando en empresas similares, ¿no? La experiencia hace de que tengamos que aseverar esa situación, porque yo he trabajado en diferentes industrias lácteas, por ejemplo, pero ninguna de las que he trabajado eran iguales, por más se producía la misma materia o similar materia prima, se producía similares productos derivados,
pero era completamente diferente, ¿no? Lo mismo utilizábamos gas, utilizábamos sólidos en la preparación de las diferentes soluciones, utilizábamos líquidos, agua, leche, etcétera, pero el comportamiento es completamente diferente. Equipos que trabajan con las mismas, en similares condiciones, pero también las variables de operación, tanto mecánicas, eléctricas, etcétera, son también diferentes, a las que se tiene que, cada profesional tiene que acondicionarse a ese trabajo técnico que se debe desarrollar. Lógicamente, siempre poniendo por delante la parte teórica, ¿no? Pero no la parte teórica desde el punto de vista como se dice, como un punto terminado, sino como un principio para poder después relacionar esa parte teórica con la parte real, con la parte práctica, ¿no? La parte práctica real a la que nosotros estamos sometidos en cada una de las actividades productivas. Entonces, todo el trabajo que nos toca desarrollar dentro del campo de la físico-química, la físico-química 1, lógicamente, esa relación que vamos a tener de los fenómenos físicos con los fenómenos químicos, considerando el principio básico de lo que es los fenómenos termodinámicos, donde vamos a necesitar aplicar la parte del calor, de la temperatura para producir un determinado trabajo. Vamos a poder determinar ese comportamiento y es por eso es que comenzábamos con la teoría de los gases, las propiedades de los gases para poder asimilar en cierta manera el comportamiento que tenemos en la industria desde todo punto de vista, ¿no? Vamos a manejar gases desde lo más simple, que es la compresión de la atmósfera para poder utilizar un sistema neumático, que es un sistema neumático, un sistema que va a accionar sistemas mecánicos a través de la presión, y la presión ejercida por un gas. Y ese gas como materia prima lo captamos de la atmósfera, del aire que tenemos. Lo más común a esta relación real es pues los compresores que tenemos y que ustedes seguramente lo más cercanos al conocimiento están cuando van a hacer inflar una llanta a un gomero, ¿no? Ahí tenemos un compresor. ¿Cuál es la materia prima que utiliza ese compresor? Pues es la atmósfera, es el aire que nos rodea. Y lo único que hace es pues comprimir para después utilizarlo, ese caudal, para una determinada actividad. En este caso, inflar las llantas para darles un volumen y que puedan pues trabajar de esa manera, ¿no? Lógicamente teniendo pues que reunir las condiciones de presión más que todo, ¿no? Que esté acorde a la presión que resiste no solamente la cámara, sino que resista justamente la cubierta, que es la llanta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Manejamos en primera instancia la materia prima para inflar, que es el aire. ¿Cuál es lo que nos interesa? Nos interesa justamente la presión con la que se va a comprimir ese aire al interior de esa llanta, en primera instancia. En segunda instancia tenemos que ya ir mucho más allá. No solamente nos interesa, si nosotros estamos inflando una llanta y tenemos que manejar un equipo, ya tenemos que ir un poco más allá y ver las condiciones de trabajo de ese equipo. Y cuando vamos a buscar las condiciones de trabajo de ese equipo, ya involucramos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Al margen de la presión, involucramos la temperatura. Al margen de la presión y la temperatura, involucramos un volumen. Porque a través del volumen, pues yo voy a necesitar esa cantidad que requiero para, por ejemplo, inflar una llanta, inflar 2 llantas, inflar 3 llantas.
¿no ve? O inflar las 4 llantas. Entonces, para eso yo necesito también calcular el volumen del aire que voy a necesitar para subvencionar adecuadamente el caudal y el volumen para inflar 4 llantas. Si no es así, si es pequeñito, si el volumen es pequeñito, voy a tener que inflar una llanta primero, esperar que cargue, otra llanta después, esperar que cargue, otra llanta después. Entonces, piensen el diseño de la capacidad con la que yo voy a trabajar en cuanto a la utilización de ese gas, de ese aire, va a estar también en función a ese volumen, no solamente a esa presión. Y el trabajo que se va a desarrollar para ejercer justamente el abastecimiento de ese aire va a estar también en función a la temperatura, porque voy a tener un motor. Y ese motor va a trabajar con los pistones de compresión, es decir, que van a tener la capacidad de succionar y comprimir, es decir, admitir aire de la atmósfera y comprimir al interior del cilindro del motor para poder abastecer al tanque de almacenamiento. Y ahí está relacionado también la temperatura. Entonces son 4 variables muy importantes en el trabajo y manejo de los gases, que cada uno de ellos, tanto la temperatura, tanto la presión, tanto el volumen y el número de moles o la masa molar, cumplen cada uno de ellos su respectiva función específica para desarrollar una actividad productiva, ¿no? Eso desde el punto de vista, por ejemplo, más común, que lo que nosotros podemos ver, observar y lo tenemos a nuestro alcance cuando vamos pues por ahí a hacer inflar hasta eso desde el punto de vista del accionar de un motor. Desde el accionar de algo manual, algo mecánico, también de igual manera, ¿no? De igual manera nosotros podemos experimentar el comportamiento de las 4 variables de estado que influyen grandemente, por ejemplo, en la utilización y el aprovechamiento de esta materia prima, de esta porción de materia que es el gas, como es la presión, volumen, temperatura. Cuando hacemos uso de un inflador manual, ¿no? Ya sea de mano, ya sea de pie, de igual manera. Vemos el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para hacer la compresión a medida que se va llenando, es decir, a medida que va cubriendo las necesidades del volumen del recipiente que le contiene. En este caso, de la cámara, puede ser bicicleta, de auto, de moto, etc. A medida que nosotros vamos manipulando el bombín o el pistón, entonces vamos viendo de que cada vez la presión de oposición es mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo un cierto volumen, ya tengo una cierta presión al interior, que la que tengo que vencer para llegar a la presión necesaria. Y cuando estamos haciendo ese movimiento de deslizamiento de presión, vemos de que hay también un incremento de temperatura, ¿no? Incremento de temperatura por la fricción, un incremento de temperatura al interior del recipiente, porque estamos dando un movimiento de las partículas al interior del mismo. Y ese movimiento no es nada más la activación de la energía cinética. Entonces, fíjense, si nosotros vamos analizando todos estos aspectos y lo llevamos a la vida real en la interpretación, es fundamental comenzar a interpretar, a discernir dentro del comportamiento de estas variables de estado, que de alguna manera nos van a dar una idea de cómo debo trabajar, ¿no? Por algo tenemos ese conocimiento para ver la energía cinética de los gases, como habíamos hablado en función a la teoría cinética, pues es activada
ese movimiento en función al incremento también de la temperatura. En ese sentido, si hay un incremento, si hay un recipiente que está al lado de un sistema calefactor, lógicamente, pues la presión también se va a incrementar porque indirectamente ya la energía cinética comienza a ser activada. La presión hemos visto que se desarrolla justamente en función a ese movimiento de la energía cinética que se activa de las partículas que están al interior de ese gas. ¿Cómo podemos explicar a qué se debe la presión? ¿Qué será la presión? ¿Cómo lo podríamos decir si algún trabajador le pregunta a usted, le dice, ¿y qué es la presión, ingeniero, ingeniera? Y explíqueme cómo puedo controlar, a qué se debe, qué es lo que hace que la presión, que haya tanta fuerza ahí adentro. A ver, ¿alguien me podría decir? Es una fuerza que se ejerce en un determinado lugar. Esto lo podría decir. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Y qué puede ser una fuerza que ejerce un gas, un líquido, un sólido en una determinada superficie? ¿Qué dicen? Silvia Andrade. Participen, si no se van a dormir ahora que está comenzando a hacer frío, está para meterse en cama y dormir. Anta Jocelyn Belén López. ¿Sin qué? Ya te he despertado de golpe. No, y ya le comentaba que la presión puede ser y la fuerza que ejerce ya sea un gas, un líquido o un sólido en una determinada superficie. Desde el punto de vista de la física, la presión está relacionada por esa fuerza por unidad de área, ¿no? Entonces, dentro de un gas, en un sólido, por ejemplo, esa fuerza puede ser puntual, ¿no ve? En un líquido, la fuerza también puede ser puntual, pero en un gas, ¿cómo sería en un gas? En un gas la fuerza sería perpendicular según la distribución de la área. ¿Cómo sería en un gas? ¿Qué hemos dicho sobre la teoría cinética? Pues que las partículas que están adentro de ese volumen de gas, que están formando parte de ese gas, son varias partículas, pero ¿acaso están puntualmente dirigidas a un solo sector? No, pero Inge, sí es que mientras más esté comprimida las partículas de un gas, es mucho más la presión, porque estábamos hablando sobre el volumen de un gas, era, ¿no ve? Mientras que ocupa todo un volumen, todo un recipiente, que las moléculas se alocan cuando tienen mucho más espacio. Cuando tienen mucho menos espacio, están más comprimidas, están más quietas. ¿Qué dicen? A menor área, mayor será la fuerza del gas. A ver, imagínense, pues, dentro de lo que es la formación o cómo están distribuidas las partículas en un estado gaseoso, en un estado líquido y en un estado sólido. No es de que porque esté más chiquito, esté más juntas, ¿no?
Si nosotros vemos la distribución de las partículas de un sólido, pues de una a otra no hay distancia, porque están casi, o mejor dicho, están juntas, ¿no? Porque las fuerzas que las unen están prevaleciendo sobre las fuerzas que las separan, de las fuerzas de repulsión. Esas partículas están unidas. Por eso es de que hay la estructura sólida. Todas las partículas están unidas. Si bien hay un movimiento natural de esas partículas, pero es un movimiento vibracional, es decir, que están moviéndose, vibrando en su mismo lugar. No hay un espacio para poderlas reducir más. Ante la reducción física, pues se provoca una rotura de la porción de materia. En cambio, en un líquido, ¿por qué se mueve ese líquido? Y si tengo un sólido, no se mueve, ¿no? No se mueve, la porción de materia esta no se mueve. En cambio, un líquido que lo tengo dentro del envase se está moviendo. ¿Por qué se mueve? Porque ya las partículas ya no están unidas, ya no están pegadas, como se dice, sino que ya están, en cierta manera, en equilibrio, teniendo un espacio suficiente para poderse mover entre ellas, poderse desplazar. De ahí viene el principio de fluidez, ¿no? De poder deslizarse a través de un ducto, a través de una superficie. Por eso decimos que los líquidos son fluidos. En cambio, ya cuando estamos con los gases, ya las partículas están completamente separadas. Pero no solamente están separadas de forma estática, sino que están separadas y están moviéndose constantemente. Constantemente está moviéndose de un lugar a otro, de un lugar a otro. Por eso es de que cuando hacemos la definición decimos que los gases no tienen volumen propio ni tampoco tienen forma propia. Porque al estar moviéndose van a adquirir el volumen de todo el recipiente que les contiene. Si el recipiente es redondo, si es ovoide, etc., va a tener esa forma y va a tener ese volumen del recipiente porque están moviéndose en función a ¿qué? A esa energía cinética que tienen las partículas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros manejamos el tema de volumen, manejamos el tema de temperatura, manejamos el tema de presión? Lo que vamos a hacer es, en cierta manera, poder ampliar ese movimiento y al ampliar ese movimiento, esas partículas van a comenzar a chocar de un lado a otro. Ese movimiento, que no es uno, no es dos, son millones de movimientos que hay en el envase, dirigidos en todo sentido. Cada fuerza que golpea en cada puntito, en cada área de ese envase, es lo que se denomina la presión. Y esa distribución de movimiento hace de que esa presión tenga un promedio de golpes que se equilibra a determinar de que la presión es proporcional a todo el envase. Por eso es de que no tenemos un punto exacto para colocar un manómetro para la determinación de la presión, ¿no? En cambio, cuando tenemos que colocar un termómetro, el termómetro tiene que estar dirigido en un lugar puntual donde se acumula o donde se concentra el gradiente de temperatura. En cambio, la presión lo podemos colocar en cualquier lugar del recipiente, pues me va a determinar ese promedio de los millones de golpeteos que da las partículas en las paredes. Es decir,
ese golpeteo no es nada más que la fuerza que va a ejercer esas partículas por unidad de área. Y el manómetro lo que nos va a calcular es justamente ese promedio. Ahora, lógicamente, que ahora viene, tampoco es colocarlo por colocarlo, sino que también se complementa en el diseño del equipo para colocarlo en un lugar mucho más útil, que pueda resultar no solamente en cuanto a lo que es la observación del medidor de presión, sino que también reúna las condiciones para que no sea influenciado por agentes externos. Agente externo puede ser una temperatura externa, un movimiento externo, la manipulación en el armado y desarmado del equipo, del motor, del compresor, etcétera, que no esté influenciando una cañería por ahí que esté pasando y yo tenga que doblar una cañería porque ahí estoy colocando. Entonces ya es temas de diseño. Pero donde yo coloque ese manómetro, me va a registrar la presión al interior. Entonces fíjense en cómo es tan importante todas estas variables de estado que nos permiten a nosotros de alguna manera poder analizar así desde lo básico, lo que nos puede ocurrir ya desde el punto de vista de la realidad en el manejo de los gases. Cuando hablábamos de la temperatura es muy importante porque la temperatura prácticamente ya es el análisis de los principios termodinámicos, debido a que esta temperatura nos va a manifestar el grado de nivel térmico que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Y normalmente lo percibimos pues tanto con el tacto como también con la vista, ¿no? El nivel térmico. Con el tacto, pues desgraciadamente, si lo tocamos, pues vamos a percibir un grado de transmisión de calor que nos va a dañar prácticamente el lugar donde está de contacto. Con la vista de igual manera, ¿no? Si hay una observación a un metal incandescente que fruto de la temperatura, del accionar y el contacto de una llama, pues se ha tornado de un determinado color rojo, que su permanente visión puntual sobre ese fenómeno nos puede provocar daños en el ojo. Esos también son aspectos que debemos considerar y para tomar en cuenta en el momento de hacer la aplicación en cuanto al trabajo de las temperaturas. Si vemos de que una cañería que está circulando temperatura o algún fluido con cierto desprendimiento de temperatura y nosotros queremos recuperar esa temperatura, sabemos de que va a haber una disipación de calor con el medio ambiente. Por lo tanto, debemos considerar la forma de cómo aislar ese material. Si vemos una cañería que tiene una temperatura apreciable objetivamente, o en su caso, que tengamos una apreciación a través del contacto directo y que puede poner en peligro debido a ese contacto por una quemadura, pues tenemos que prever de que tenemos que accionar el tema de seguridad industrial para poder cubrir esa cañería. Entonces, fíjense, son aspectos que si bien manejamos desde el punto de vista del comportamiento, del diseño, pero también se complementan a otras áreas del conocimiento para que nosotros podamos, una vez ya que estemos trabajando en la industria, poder saber cómo manejar estos aspectos. Por una parte, dar seguridad en cuanto al aprovechamiento de lo que estamos utilizando, en el caso de compresores, en el caso de calderos, líneas de calefacción, líneas de transporte de vapor a un sistema de pasteurización. Sistemas de generación
de aire comprimido, ¿no? Que ya vamos un poco más allá a implementar sistemas que no solamente es el captar aire, someterlo a una presión y poderlo aprovechar, ¿no? Ya vamos a complementarnos todo ese trabajo dentro de un aspecto de utilización en el manejo mecánico o neumático, que se puede decir, ¿no? Que es el trabajo mecánico accionado por la presión del aire. Ya todo eso se complementa a otros aspectos que no solamente es la temperatura, presión, volumen, sino es manejar las condiciones adecuadas para que ese aire que nosotros vamos a utilizar como medio de compresión, pues llegue a los cilindros donde están los pistones que van a accionar el mecanismo neumático libre de toda humedad. Porque la humedad, ustedes saben de que la humedad al contacto con los metales, por más metal de aluminio que tengamos, pues provoca en cierta manera un desgaste en la fricción entre pistón y cilindro. Provoca una oxidación dentro de las partes mecánicas que se tienen. Provoca un desgaste entre la parte de los horrines, es decir, de la parte que va a estar en contacto directo entre el pistón y el cilindro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues sabiendo de que nuestro aire tiene una cantidad de humedad, es decir, tiene moléculas de agua, lo que se tiene que hacer es eliminar esas cantidades de agua. ¿Y cómo los eliminamos? Ya eliminamos justamente aplicando los procesos de evaporación y los procesos de condensación. Entonces, para eso también vemos los aspectos importantes de los 3 estados de agregación de la materia, en qué momento se solidifica, en qué momento se puede volver gas, en qué momento yo puedo condensar, y cómo puedo aplicar también en el proceso productivo estos mecanismos para poder darle las mejores condiciones a mi materia prima, que en este caso sería el aire, y que sea libre de todo arrastre de agua. Entonces, para eso se colocan las trampas de agua. Entonces, fíjense cómo estos aspectos que estamos llevando no es solamente teoría para involucrarlo dentro de lo que es la resolución de algunos ejercicios que conllevan a la aplicación de la teoría de los gases ideales, etcétera, sino que también a través de las mismas nosotros podemos discernir dentro de lo que podemos aplicar en la industria y cómo podemos solucionar ciertos problemas cuando así se la tienen, ¿no? No todas las industrias, como les decía, por más similares sean, pueden operar de la misma manera, ¿no? Inclusive hasta el mismo clima que uno tiene que analizar. Yo en alguna oportunidad les decía, no es lo mismo trabajar con la misma industria en Bermejo, con la misma en Yacuiba, Villamontes y otra en Tarija, o tener una aquí en la zona alta. Por más que sean las mismas, pero las condiciones climatológicas son diferentes y cada uno de los equipos hay que acondicionarlos a ese trabajo en función al conocimiento también que nosotros vamos viendo en cada una de las teorías, ¿no? No nos basta o no nos sirve prácticamente en nuestro estudio el conocer, el tener el conocimiento teórico al 100% si no lo podemos aplicar o no lo podemos relacionar con
la vida real, la vida práctica industrial. Hay una cierta distancia de la teoría a la práctica en la aplicación de cada uno de los comportamientos del estado gaseoso en la industria. Para eso es que nosotros tenemos que tener el conocimiento específico de cada una de estas teorías y, lógicamente, comenzar a acomodar dentro de la parte real para poder dar una explicación y dar más que todo una solución a los problemas inherentes que se puedan surgir en cada proceso productivo. Habíamos indicado que el estado gaseoso tiene dos aspectos a tomar en cuenta, tanto el aspecto macroscópico como el microscópico, ¿no? Y dentro del macroscópico hay que considerar esa homogeneidad importante que se tiene en un estado gaseoso, lógicamente su pequeña densidad, ¿ya? Relacionado lógicamente con los líquidos y los sólidos. Los gases son menos densos que un sólido y un líquido. Al margen de eso, pues su propiedad cinética que tiene de movimiento de las partículas hace que puedan ocupar el mayor espacio posible. Y al ocupar el mayor espacio posible, pues tienden en sistemas abiertos a poder desocupar, es decir, a poderse difundir a través de otros gases. ¿Eso qué quiere decir? A poder recorrer a través de otros gases. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, hemos visto en química general cuando hacíamos una práctica de laboratorio relacionado con la ley de difusión donde aplicábamos un tubo de neón, aplicábamos amoníaco por un lado y ácido clorhídrico por otro lado, lógicamente concentrados, y veíamos de que se formaba en el recorrido un anillo blanco, que era el cloruro de amonio. ¿Por qué se formaba? Porque los vapores de estos dos líquidos concentrados comenzaban a difundirse, ¿no? Comenzaban a recorrer a través de otro gas que era, por ejemplo, el aire, ¿no? Entonces, estos aspectos hacen también a que nosotros tengamos que conocer de que por tener esas propiedades, ya el gas ocupa el mayor espacio posible. Por lo tanto, no podemos dejar un recipiente donde tengamos confinado un gas con las válvulas abiertas, ni tampoco podemos dejar semiabiertas o mejor dicho semicerradas o casi cerradas. ¿Por qué? Porque hay otra propiedad de los gases que también es importante a tomar conocimiento, ¿no? De que aparte de la difusión hay la efusión. Aparte de la difusión hay la efusión. Y esa efusión es la propiedad que tienen los gases de poder pasar a través de pequeños orificios. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dejamos o tenemos una válvula que no tenga un cierre hermético al 100%, pues podemos provocar un derrame, podemos provocar una fuga de gas que, bueno, eso para el caso de una fábrica es lapidario porque es plata, es dinero, es consumo que no es aprovechado y por lo tanto en una industria es como agarrar dinero y tirarlo al tacho, al basurero, ¿no? Y eso, por ejemplo, para el caso de nosotros como ingenieros químicos, nos compromete el conocimiento de estos fenómenos para tomar las medidas más recomendables para evitar esta situación. No, que está goteando. Bueno, ahora inclusive, años antes, ya comparando con el estado líquido, años antes, hasta en la industria, se permitía de que haya un grifo o una válvula que esté haciendo gotear una cierta porción, un cierto volumen de agua.
¿Por qué? Porque decían, no, pero el agua la utilizamos del agua de pozo, no nos cuesta nada, que aquí, que allá, bueno, no tenemos que pagar, pero hoy en día ya eso se ha eliminado, ahora ya hay un control de aprovechamiento de líquidos subterráneos, donde hay la institución como el COSAL, que uno tiene que pagar un cierto monto para el aprovechamiento de esas aguas. Por lo tanto, ya inclusive las aguas de pozo tienen un costo. Y al margen de eso, en cuanto al aprovechamiento, pues el deterioro de una válvula hace pues por sí mismo la falta de control, operacional en cada uno de sus accesorios. Por lo tanto, es parte de nuestra actividad desarrollar para poder prever las medidas correctivas ante todo esto. Peor si estamos ante la presencia de gases, ¿no? Un gas es, por más que sea materia prima del aire, pero para poderla comprimir, para poderlo aprovechar, yo tengo que invertir recursos en cuanto a lo que es la utilización de energía eléctrica, la compra de un equipo como es un compresor, el tendido de líneas para hacer el aprovechamiento. Entonces hay una inversión. Y cuando hay una inversión, entonces significa hay una responsabilidad por detrás para poder cubrir las necesidades adecuadas y no despilfarrar, como se dice, tanto materia prima como los demás actividades que se tienen. También cuando nosotros estamos haciendo estos análisis y cuando hacemos los análisis de los diferentes problemas a que vamos a estar sujetos para el desarrollo, hay que tomar en cuenta, ¿ya?, de que la estructura de los gases es interpretada por la teoría cinético-molecular. Habíamos indicado esa teoría cinético-molecular basada en ese movimiento de esas partículas. Nos imaginamos nosotros dentro del aspecto microscópico y vemos, ¿ya?, cómo van a estar esas sustancias en estado gaseoso al interior de esa masa, de esa porción de materia gaseosa, ¿no? Y vemos de que al ocupar el mayor espacio posible, pues esas moléculas están separadas entre sí. Y relacionamos con el estado líquido, con el estado gaseoso, ¿cuál es su diferencia? Pues al ser más livianitas, lógicamente van a poderse también mover con mayor facilidad. Hay un movimiento constante, ¿ya?, en forma lineal, que están estas partículas golpeando no solamente con las paredes del recipiente que les contiene, en todas direcciones, arriba, abajo, a un costado, es decir, es el movimiento continuo, en todo ese volumen que ocupa, y todo ese movimiento que le da va a originar una fuerza por unidad de área en ese envase. Por lo tanto, toda esa fuerza por unidad de área es lo que va a determinar la presión respectiva. ¿Por qué creen que los envases que confinan los gases, todos son redondos? No hay ningún ángulo que sea en 90 grados, por ejemplo. ¿Por qué será? ¿Hola? Les pueden preguntar, ¿no? Ingeniero, ¿por qué no hacemos mejor un tanquecito cuadrado, más bonito? Así ponemos encima en una superficie planita cualquier cosa. Nuestra tacita de café para que lo metamos de mañanita. ¿Por qué los envases de los recipientes que contienen gases no tienen aristas de 90 grados o ángulos de 90 grados? O puede ser de otro ángulo. Dije porque la presión de las moléculas podrían romper, digamos, es más frágil, ¿no? Geométricamente hablando ahí. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Así es o no es así?
Porque las moléculas en su interior están en constante movimiento. ¿Mm? Fíjense que hay una parte donde dice: las moléculas están animadas de perpetuo movimiento, trasladándose en línea recta en todas las direcciones y sentidos. Entonces, al tener un cierto ángulo, hace pues de que ese movimiento rectilíneo pueda ser concentrado en un solo punto. Y ese punto puede ser una arista que tenga un cierto ángulo. Y al concentrarse, imagínense, al concentrarse todos los golpeteos en esa parte que pueda desviar el movimiento rectilíneo en una sola dirección, pueda provocar un cizallamiento en el recipiente, ¿no? Puede estar provocando, si ese recipiente está soldado en esa parte, puede provocar un vencimiento de la capacidad de resistencia de ese lugar, y dando situaciones desfavorables. Entonces, todas las superficies son, en cierta manera, tienen una superficie curva para evitar que se concentren esos movimientos o esos golpes en un solo punto. Entonces, fíjense, por eso es de que los tanques, por ejemplo, de distribución de gas o de transporte de gas, lo que los llamamos los huevos, son de esa forma, ¿no? Si no, tendrían que ser cuadrados, ¿no? Por eso es de que cuando nosotros tenemos algún recipiente que tenga estas características, es más propenso a que puedan sufrir deterioros muy severos, ¿no? Entonces, para evitar todas estas situaciones es importante. Vamos a entrar a lo que son las teorías de los gases ideales, o también llamadas gases perfectos o hipotéticos. Pues estos, para ser nombrados como tales, deben cumplir algunas restricciones, algunas relaciones matemáticas en función a sus variables de estado, como es la presión, volumen, temperatura, número de moles. Uno de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta es de que el tamaño de estas partículas se las considera despreciables en relación a la distancia entre ellas. ¿Eso qué quiere decir? De que la distancia que hay entre partícula y partícula es tan grande, ¿no? Debido a ese movimiento, que muchas veces no se lo puede calcular, esa distancia, porque están en constante movimiento. De igual manera que las fuerzas intermoleculares son tan débiles o tan despreciables, como os decía. ¿Cuáles son esas fuerzas intermoleculares? Son las fuerzas de cohesión, las fuerzas de atracción. Al no haber esas fuerzas de atracción, pues esas partículas están moviéndose de un lado a otro, ¿no? Lógicamente que ese movimiento de esas partículas, esa distancia de las partículas, yo también lo puedo controlar en función al trabajo de las variables de estado, como es la temperatura y la presión. Y ahí viene el tema de la licuefacción, del trabajo del proceso de criogenización, que no es nada más el proceso de pasar del estado gaseoso al estado sólido de un gas. ¿Y cómo lo hago? Bajando la temperatura, ¿ya? Lo bajo la temperatura, reduzco la temperatura y acciono mi presión. ¿Qué estoy haciendo al bajar mi temperatura? Estoy quitando la energía cinética del gas. Y al quitar la energía cinética del gas, es decir, al reducir la energía cinética del gas, estoy permitiendo que esas moléculas no se muevan muy fuerte. Por eso es de que cuando nosotros tenemos la experimentación de tener una gaseosa, nos compramos una gaseosa cuando está fría, la podemos manipular hasta la botella PET,
La botella PET se la puede... Wow. A ver. Cuando está fría, tenemos una gaseosa. Una gaseosa es una mezcla gas líquido, ¿no ve? Tengo el líquido y tengo el gas carbón. Entonces, cuando está fría, no congelada, cuando está fría, hay un cierto movimiento. Pero cuando ya está caliente, cuando lo hemos sacado, lo hemos dejado en el patio, vamos de paseo y vamos a alzarla, resulta que esa botella está completamente dura, ¿no? ¿Por qué se ha hecho dura? Porque, no sé, el plástico se ha endurecido, no. Porque adentro, ya, con la temperatura que se ha accionado también la energía cinética, y al accionarse la energía cinética del gas adentro, pues se ha provocado una fuerza por unidad de área en todo el recipiente, lo que está dando lugar a que esos millones de golpes que está dando las partículas accionen sobre la superficie y colocando justamente con una presión. Por eso es de que cuando abrimos, comienza a salir todo el gas, dentro de lo que son las propiedades justamente de los gases. Ahora nosotros podemos esos gases también, como les decía, para sistemas que queremos transportar, no siempre se puede transportar a través de un gasoducto, sino en la área petrolera podemos transportar el gas. Hay lugares donde no puede entrar un gasoducto, no se puede hacer un tendido de un gasoducto, entonces se puede hacer el proceso de criogenización bajando la temperatura y aumentando la presión para que ese gas se pueda solidificar. Y luego, cuando llegamos al lugar, lo reconstituimos a través de volverlos a las condiciones normales de presión y temperatura para volverlo ese sólido gas y ser utilizado como tal. En ese sentido, jóvenes, habíamos indicado que estas variables de estado son muy importantes a tenerlas en cuenta en cada momento en que nosotros vamos a utilizar, interpretando su función que desarrolla, tanto la cantidad de sustancia, tanto el volumen, que es su capacidad, tanto la presión, como tanto la temperatura, ¿no ve? El volumen va a estar en función también a la capacidad de almacenamiento o de aprovechamiento que yo necesito de ese gas. Vamos a ver, o seguramente alguna vez ustedes han ido a hacer una visita industrial a una fábrica y normalmente lo que estamos acostumbrados a ver es un compresor como el que tenemos en las llanterías y que tienen un solo pulmón, un solo tanque de almacenamiento. Y cuando vamos a las industrias, muchas veces vemos que no tienen solamente uno, tienen uno más grande, uno más chiquito, o tienen dos inclusive conectados. ¿Por qué tendrán dos interconectados? ¿Por qué tendrán dos, jóvenes? Y si el espacio me permite, yo puedo colocar 3. ¿Qué dicen? Hola, ahí están. Ahí están, no están. Salinas, Quispe, Fabián, una vez más te veo con esa foto y te saco del curso. Desde el año pasado que te vengo insinuando. Esto no es un chiste. Listo. Chao. Chao, Salinas. Castillo, Carolina, no hay. Violeta Peña. Zomanet Calderón. Chao.
Hasta luego. Marino Subelsa. ¿Alguna vez han visto así o no han visto? Chicos. Díganme si han visto o no han visto para que les explique, pues. No nos quedemos con la duda. No, Porque después cuando vamos a hacer una visita y estamos ahí, y mira, este tanquecito había tenido su guaguita aquí al ladito, haciendo apreciaciones que no vienen al caso, ¿no ve? Así dice. ¿Cómo han visto o no han visto? No, Inge. Bueno, No, Inge. justamente cuando estamos hablando de la capacidad, es decir, el volumen que nosotros vamos a requerir para una determinada actividad, para la forma de optimizar espacio, para optimizar recursos económicos, para no estar comprando, por ejemplo, compresor para aquí, compresor para otra sala, compresor, es decir, varios compresores que estén trabajando, yo utilizo un solo compresor, es decir, un solo equipo de compresión. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Es modificar mi capacidad de almacenamiento, es decir, mi volumen. Si mi compresor ha llegado con un tanque de almacenamiento de 50 litros, por decirles, yo puedo, en vez de comprar 2 compresores, solamente compro uno, y lo único que hago es aumentar la capacidad de volumen de almacenamiento comprando un solo tanque y lo interconecto. ¿Para qué? Para aprovechar el mayor volumen para mis diferentes actividades. Yo puedo tener una máquina, después puedo tener 2 máquinas, 3 máquinas, y ya con un solo tanque no me va a abastecer el caudal. Entonces, ese caudal de aire no me abastece, entonces tengo que buscar la forma de cómo complementarme para trabajar con mayor caudal, sin que haga una inversión, exagerada, porque muchas veces no hay plata, ¿no? Entonces, invierto solamente en el tanque de almacenamiento, hago una interconexión y pues utilizo el compresor para que me comprima el aire y se distribuyan los 2 tanques. Vamos a hacer ejercicios también sobre esto. Entonces, fíjense también cómo podemos trabajar. La presión de igual manera, ¿no? La presión del tanque va a estar en función también a la capacidad que nosotros vamos a delimitar en relación a la presión que yo voy a necesitar en cada uno de mis sistemas neumáticos que voy a trabajar. Y la temperatura adecuada para poder tener un aprovechamiento, ¿no? Esta temperatura no solamente lo trabajo en función a la fricción del equipo, en función al trabajo por la compresión que se tenga del gas, porque también va a influir dentro de la energía cinética, sino también a la temperatura del medio ambiente, que va a puede ayudar o puede perjudicar en aprovechamiento de la utilización de los gases. Entonces hemos querido concentrarnos también en el análisis de las variables de estado que afectan el estado gaseoso más que todo, para poder ya incorporarnos dentro de lo que es el aspecto prácticamente de las diferentes leyes que se van a manejar dentro de lo que es el estudio de los gases. ¿Dónde está?
Una de las primeras leyes que habíamos indicado son la ley de Boyle y Marriott. En algunos libros está como ley de Boyle nada más y en otros como ley Boyle y Marriott, ¿no? Es una ley que de alguna manera considera un proceso al que está sometido un gas a temperatura constante, ¿no? Es decir, un proceso donde la temperatura no varía, se denomina ese proceso isoterma o isotérmico, y cuando nosotros graficamos el comportamiento de los datos presión versus el volumen, vamos a tener una curva, y esa curva se denomina isoterma. Esa ley de Boyle nos relaciona justamente la relación de la presión y volumen. Esa relación de la presión y volumen nos obedece a una constante. Por lo tanto, esa constante que se somete a un gas a dos estados diferentes, a un estado 1 y a un estado 2, o a un momento 1, un momento 2, podríamos decir, ¿ya? Esta constante, como tal, se mantiene mientras se mantenga el número de moles y la temperatura constante. Por lo tanto, esta relación de presión y volumen va a obedecer a una constante. Si eso es así, pues durante todo el proceso isotérmico, la relación va a ser constante. Por lo tanto, de aquí deducimos que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 para un gas solito, único, que está sometido a dos momentos diferentes, ¿no? A un volumen 1 y a un volumen 2. Si yo tengo en primera instancia un volumen 1, voy a tener un volumen 1 a una determinada presión. Si a esta presión yo lo aumento otra presión más, vamos a ver que ese volumen va a ser reducido, ¿no? Entonces, al aumento de la presión en un proceso isotérmico se reduce el volumen. A una disminución de la presión en un proceso isotérmico se aumenta el volumen. Bueno, son procesos que de alguna manera también nosotros hemos podido experimentar en la ley de los gases ideales en química general, y que por la importancia que esto conlleva en el trabajo del estudio de la físico-química, es que también de nuevo lo volvemos a reiterar para que podamos interpretar de una manera más objetiva en el ya relacionado con los procesos productivos industriales que se tienen, ¿no? También se tiene la otra, que es la ley de Charles. La ley de Charles también nos manifiesta para un gas que va a ser sometido a dos momentos, un momento 1, un momento 2, ¿qué es lo que pasa? Esta ley de Charles nos manifiesta cuando un gas está sometido o es trabajado a presión constante, donde el número de moles y la presión son constantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? A presión constante, esta cantidad de gas ideal aumenta el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura. De tal manera de que también relacionando estos aspectos o interpretando lo que nos dice la presión constante, una cierta cantidad de gas ideal aumenta el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura, podemos desarrollar esa ecuación o esa relación que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Esta curva que se genera en relación a lo que es el volumen y la temperatura se denomina una isóbara. El proceso que se desarrolla para un gas a presión constante se denomina ya proceso isobárico. Iso igual, bárico, ya, de presión, ¿no? Debido al experimento que desarrolló en primera instancia para determinar la presión barométrica o la presión de la atmósfera. En todo caso, cuando hace su experimento de Torricelli, ¿se acuerdan, no ve?
También tenemos para que nosotros podamos manejarnos o manifestar la ley de Gay-Lussac para otro proceso también importante que se tiene dentro del estudio de los gases, que es el proceso a volumen constante. Entonces, fíjense cómo las variables de estado influyen bastante dentro del comportamiento de los gases. Cuando yo tengo volumen constante, es decir, que tengo aquí un recipiente completamente cerrado, una cierta cantidad de gas, hablando sobre el gas ideal, va a aumentar la presión en forma directamente también proporcional a la temperatura. Por lo tanto, la relación presión-temperatura para un estado 1 va a ser igual a la presión sobre temperatura para un estado 2 a volumen y número de moles constante. Este proceso también se denomina un proceso isocórico, o también van a encontrar en algunas bibliografías que se denomina proceso isométrico. ¿Ya? También es importante considerar en función a lo que es el número de moléculas dentro de un determinado gas, y aquí parte la ley de Avogadro, ¿no? La ley de Avogadro también nos va a manifestar una consideración que nos hace para poder interpretar cómo se maneja de la parte íntima de la materia en el estado gaseoso las moléculas del interior. Por eso nos dice que volúmenes iguales de todos los gases medidos a las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas y de moles. De aquí que puede sacar, cuando decimos las mismas condiciones de presión y temperatura, podemos sacar lo que se denomina las condiciones normales, ¿no? Condiciones normales de temperatura y presión. Normalmente esas condiciones normales de temperatura y presión están dados para un volumen de 1 mol igual a 22.4 litros de gas. De ahí que también se introduce el número de Avogadro, que corresponde a 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales que habíamos indicado, que es una relación del número de Avogadro que nos relaciona unidades elementales. ¿Cuáles son las unidades elementales? Son las que en nomenclatura química basada en lo que es las reglas de la UPAC, identificamos lo que es un elemento, identificamos lo que es una molécula, lo que es un ion, ¿no? Si tengo yo, por ejemplo, trabajando un elemento gaseoso, la unidad elemental que acompaña el número de Avogadro a 6.023 por 10 a la 23 sería átomos. Si tengo una molécula gaseosa, como puede ser el dióxido de carbono, monóxido de carbono, pues la unidad que acompaña al número de Avogadro sería las moléculas. Y si tengo un ion, pues sería el valor que acompaña el ion respectivo, ¿no? Es importante tomar en cuenta que a través de se puede relacionar la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, ¿ya? En estas consideraciones para poder determinar la ecuación general o universal de los gases. De tal manera que a partir de estas consideraciones yo puedo también desarrollar la ley o la ecuación universal de los gases, más denominada también como la ecuación de Clapeyron o la ley de Clapeyron, que nos relaciona la presión por volumen igual al número de moles por una constante R, que es denominada la constante de los gases ideales, o la constante de Raoult, o lleva su nombre, porque ha descrito y ha calculado esta constante en función a las variables de estado en condiciones normales, y la temperatura. ¿Ya? De ahí que también hemos dicho que se expresa esa relación de la presión por volumen, y en condiciones normales podemos calcular los diferentes valores de esta constante, ¿no? Habíamos dado como tarea
para que ustedes puedan desarrollar. De nuevo, les vuelvo a recomendar, hagan esta tarea, no solamente para presentar, sino también para que ustedes lo tengan como dato de consulta, porque en los ejercicios que se nos presentan, no siempre la constante de los gases ideales R se va a manejar con 0.082 atmósferas litros mol grado Kelvin. No siempre. ¿Ya? Entonces les estoy anticipando ya ese valor para que tengan en cuenta. No siempre manejamos. Aunque este es en química general casi es el que manejamos por siempre, pero ya entrando a lo que es la físico-química, la parte de termodinámica, vamos a manejar otros valores diferentes en función también a las unidades diferentes que vamos a manejar, ¿no? Vamos a manejar pascales, vamos a manejar libras, vamos a libras por pulgada cuadrada, vamos a manejar milímetros de mercurio, vamos a manejar joules, vamos a manejar calorías. Entonces ya comenzamos a manejar otras unidades termodinámicas que son diferentes a las que normalmente manejamos en condiciones normales de presión 1 atmósfera, volumen 22.4 litros, temperatura 273 grados centígrados, Kelvin para un mol de sustancia. Entonces hay que ver. ¿Han hecho su tarea? ¿No han hecho? Bueno, no han hecho. Llegamos para el mismo gas a una relación muy importante también, que es la ecuación de los gases o la ley general de los gases, o también denominada la ley combinada, ¿no? O la ecuación combinada. Esta ecuación nos relaciona también en función a dos estados del mismo gas que pueda estar sometido en dos condiciones diferentes para poder relacionar las tres variables de estado. Inclusive aquí podemos incluir un volumen molar para poder trabajar. Presión 1 por volumen 1 dividido entre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2. Esto se maneja tomando en cuenta las condiciones en las que vamos a trabajar con los gases. Dentro de las aplicaciones habíamos visto también de que nosotros podemos sacar algunas propiedades de los gases, como es la densidad, por ejemplo, ¿no? O incorporar el peso molecular dentro de las mismas, o sacar la masa del gas, tomando en cuenta que el peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles. De aquí podemos despejar el número de moles e incorporarlo dentro de mi ecuación general de los gases y poder sacar ya una relación en función también a la masa y al peso molecular. O en su caso también puedo reemplazar lo que es la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, considerando esos aspectos, yo puedo considerar o puedo incluir esa relación y puedo sacar una relación que me explique el comportamiento de los gases en función también al peso molecular y a la densidad del gas. Entonces, hay formas de aplicarlo, ya habíamos visto. No siempre podemos hacerlo para la presión, volumen, temperatura, sino también podemos incorporar dentro de esa ecuación general de los gases otras propiedades que también pueden ser calculadas. No siempre tenemos un gas, tenemos varios gases también en unas mezclas, ¿no? El aire, por ejemplo, es una mezcla de varios gases. Entonces, también habíamos indicado estos aspectos muy importantes, que lo vamos a demostrar también en laboratorio, donde se considera desde el aspecto de la ley de Dalton de las presiones parciales que en un sistema donde tenemos varios gases, pues estos gases trabajan como si estuvieran solos en el recipiente. Es así que podemos calcular también cada una de lo que son las presiones. Y si consideramos que estarían como si estuvieran solos, significa que tienen una presión. Y esa presión se la denomina presión parcial, relacionada a ese gas en particular. Por lo tanto, si tengo yo 3, 4 gases, pues la presión total de ese envase va a ser igual a la suma de todas las presiones de los gases que lo componen. Si tengo 3, sería la presión 1, presión 2, presión 3 del gas que está trabajando. ¿No ve?
Por lo tanto, la presión total va a ser igual a esa suma. La presión parcial va a ser igual si consideramos desde el punto de vista de la apreciación de la ley de Avogadro. Yo tengo una fracción molar, es decir, una contribución en cuanto a la cantidad de moles que va a participar dentro de ese recipiente en la mezcla de los gases. Por lo tanto, hay una participación molar en función a la fracción molar. Y esa fracción molar no es nada más que el número de moles del gas en cuestión dividido por el número de moles totales. ¿Ya? Entonces, de esa manera también podemos ir sacando. Habíamos repasado todos estos aspectos que hacen a la ecuación de la mezcla de los gases en función a la ley general, ¿no? Para poder determinar en función a la presión total, en función al número de moles totales y que corresponden a un gas que esté confinado en un recipiente que comparten un volumen total y que comparten una temperatura uniforme. Entonces, también muy utilizada para poder interpretar lo que es las mezclas de los gases o la ley de Dalton. También habíamos visto esta conceptualización de lo que son las presiones parciales, cómo yo puedo trabajar o cómo se puede interpretar dentro de lo que es. Por eso es de que les hacía mención hace rato como no solamente la teoría tenemos que aceptarla como tal, sino tiene que ser interpretativa en el sentido de cómo podemos aprovechar de la mejor manera ya la capacidad que tiene cada uno de los gases, ¿no? Cada uno de los gases. Bueno, la ley de la distribución barométrica, que es muy importante también, tomando en cuenta que al ejercer una cierta presión por unidad de área, también es influenciada sobre una determinada gravedad que se tiene, ¿verdad? Esa gravedad va a estar en función también a una distancia, a un volumen, ¿ya? Que puede representar de alguna manera también esa columna de presión debido a un gradiente de altura que se pueda dar. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando ya interpretemos la parte de la aplicación de estas fórmulas a ejercicios más de aplicación, ya para que podamos interpretar en qué momento, trabaja, por ejemplo, el factor de compresibilidad, en qué momento trabaja la gravedad en función al flujo, es decir, al flujo de un determinado gas, ¿ya? Que está confinado, lógicamente, en un recipiente o que necesitamos hacerlo circular a través de un gasoducto, como podemos aplicarlo dentro de lo que es los sistemas de bombeo, por ejemplo, en las plantas de regulación de gas natural, que también se utiliza, no solamente en plantas estacionarias que tenemos al interior de una fábrica de manufacturera o de procesamiento, sino también en las plantas procesadoras, en las plantas petroleras, donde los compresores es muy importante su trabajo desde el punto de vista de poder transportar gases de un lugar a otro, ¿no? Imagínense cómo van el gas desde Caraparí, que tenemos los pozos, hasta la ciudad del Alto, que está en La Paz, y mucho más allá, ¿no? Entonces, por la distancia también se debe regular ciertos momentos de presión en función también a las alturas, a las distancias, a los caudales, a los diámetros de las cañerías, todos esos aspectos que vamos a ir viendo también para tener por lo menos una idea de cómo se realiza el trabajo de compresibilidad en sistemas de bombeo que se tiene. La ley de Amagat, cuando se mezclan varios gases a temperatura y presiones constantes, ya se va a ver de que ese volumen total va a ser igual al volumen a la suma de los volúmenes respectivos. También en función a lo que corresponde
a lo que corresponde la fracción molar, ¿no? Que es muy importante tomarlos en cuenta. Hay aspectos, como les decía, que no todos los gases que se utilizan son secos. Hay gases húmedos y hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a hacer uso de un gas húmedo o de un gas seco. Para eso hay que verificar las condiciones de humedad del ambiente. Hay que ver, en el caso de que tengamos que utilizar como materia prima en un compresor neumático el aire, ¿no? O en su caso algún producto que estemos trabajando en base a gas, ¿no? Puede ser de petróleo, puede ser otro gas que necesitamos disponer o eliminar desde el punto de vista de lo que es el desprendimiento o el alejamiento de ciertos materiales desde una fábrica al exterior, ¿no? Hay gases que se generan al interior de una fábrica, entonces hay que ver en qué capacidad o con qué cantidad de humedad se puede estar arrastrando para ver la forma de poder eliminar y evitar de que puedan salir esos gases al exterior también, o dependiendo también del aprovechamiento que se tiene. Normalmente nosotros, ¿cómo podemos identificar esta humedad de los gases? ¿No? Ya lo hemos hecho en algún laboratorio cuando habíamos recolectado un determinado gas burbujeado a través de un líquido, ¿no? como el agua. Entonces el gas, de alguna manera, arrastra ciertas moléculas de líquido en forma de vapor. Ese fenómeno es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un aprovechamiento de aire para un sistema de compresión neumática. No es lo mismo cuando el tiempo está seco, asoleado, cuando el tiempo está húmedo, ¿no? Está lluvioso. En ese sentido, pues toda la cañería se va, y el mismo tanque de almacenamiento de gas, en este caso de aire comprimido, va a tener un arrastre de cierta humedad. Por eso es de que cada tanque tiene su válvula automática de descarga de líquidos y tiene su válvula mecánica de descarga de líquidos ya al final de la jornada, o dependiendo también ya de la apreciación del técnico cuando ve de que el ambiente es completamente húmedo, por ejemplo, en tiempos de lluvia. Porque un arrastre de humedad juntamente con el gas puede ocasionar problemas serios, como les decía, en sistemas que solamente necesitamos un aire seco. Entonces, para eso también es importante reconocer que hay no solamente la recolección del aire húmedo a través de el agua, sino que también a través de una atmósfera húmeda que se puede presentar. Entonces hay que también identificar estos aspectos para verificar cómo se puede trabajar desde el punto de vista de la optimización y el aprovechamiento del aire. Si yo necesito un aire que sea húmedo o que sea seco, entonces tengo que identificar de esa manera. De tal manera que también tenemos que interpretar en cuanto a lo que es la humedad relativa. ¿A qué se refiere la humedad relativa? Que es decir, el porcentaje o la cantidad de agua o de moléculas de agua que están presentes o que están arrastrando una determinada cantidad de gas o de aire en este caso, ¿no? Por eso la humedad relativa es la relación en tanto por ciento entre la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de gas y la cantidad total de vapor que se necesitaría para su total saturación. Muy utilizado, por ejemplo, esto dentro de lo que es el aprovechamiento de la generación de vapor en los calderos, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprovechar en la generación de vapor de los calderos? Es justamente el vapor que se genera.
es decir, ese gas con un cierto porcentaje de humedad. Pero si ese porcentaje de humedad sobrepasa las necesidades calefactoras, pues me trae muchos problemas, me puede ocasionar un golpe de grillete dentro de la cañería, me puede ocasionar una oxidación en cuanto a lo que son no solamente las cañerías, sino también en la misma carcasa del recipiente en que yo voy a utilizar, ya sea un tanque batch, un tanque calefactor, etc. Entonces hay que trabajar en eso. Y ante el requerimiento de este arrastre de condensados ya, esto más lo voy a decir. Ante el arrastre de estos condensados que son líquidos, que ocasionan desperfectos, entonces se debe colocar las trampas de vapor, que se denominan. Estas trampas de vapor lo que hace es retirar todo condensado que se genere o que arrastre un caldero que esté generando gas, ¿no? Nicole, deja de dormir. Bueno, queremos interpretar todos estos aspectos de los gases desde el punto de vista más real, siempre con los ejemplos relacionados con la actividad industrial y no tan teóricos como queremos, porque cuando lo hacemos muy teórico y muy del libro, hace que quitemos un poco el interés. Entonces, creo que la parte de los gases, más que todo en la parte industrial, en todas las industrias que nosotros vamos a ir a trabajar, a desarrollarnos, tenemos que trabajar con gases. En todas, no hay una que no se trabaje con gases. Por lo tanto, este tema de los gases, que lo llevamos así de despacio, es tan importante para poder desarrollar nuestros conocimientos y poder aplicar en su momento oportuno cada uno de los aspectos que vamos a tener. Imagínense, desde una caldera que tenemos cuando hacemos hervir el agua para tomar nuestro té, es tan importante el gas hoy en día. Es tan importante el vapor. ¿Por qué? Porque a través de su compresión, a través de su fuerza, nos puede dar una voz de alarma cuando ya la caldera está hirviendo y ha cumplido su proceso de ebullición. ¿No ve? Cuando no teníamos esto, cuando no sabíamos el proceso físico-químico que se originaba, el incremento de temperatura, teníamos que estar paraditos ahí al ladito de la cocina esperando que ahora comience a hervir, ¿no ve? Ahora podemos hacer una actividad alejada y solamente con el uso, aprovechando las propiedades de los gases, podemos darnos cuenta que ya ha llegado a su punto de ebullición. Entonces, fíjense los aspectos importantes que se adhieren a todo este estudio de los gases. Es muy importante, pero siempre y cuando nosotros pongamos en práctica lo que estamos viendo. Bueno, chicos, nos vemos con algunos mañana en laboratorio y con otros el próximo miércoles para seguir hablando de gases, ejercicios de gases, que ya tenemos algunos para ti. Janet Calcina se duerme allá. Ustedes mismos vayan repasando, chicos, ya temas de gases, la aplicación de las diferentes ecuaciones que se tiene, todo eso. Bueno. Bueno, Inge. Gracias. Bueno, Inge. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego, Inge.